Vamos a ver todo el tema de planificación y periodización del entrenamiento físico. ¿Mm? Planificación y periodización del entrenamiento físico. Para ello, primero vamos a conceptualizar qué es planificación del entrenamiento. ¿Mm? La planificación del entrenamiento primero es un constructo teórico. ¿Mm? Cuando yo planifico ¿dónde? ¿Dónde nace la planificación? Acá en la mente, en el pensamiento, en una idea. Cuando yo me levanto en la mañana, ¿m? ¿Qué es lo primero que hago? Pensar, pensar en, me voy a bañar, me voy a lavar los dientes, voy a desayunar, voy a ir al trabajo, voy a coger este bus, y sucesivamente. Entonces, la planificación del entrenamiento es lo mismo. Yo planifico, yo hago un plan en mi cabeza, por eso es un constructo que nace en la mente y que después se puede plasmar en una hoja de papel o en una hoja de Excel, y por eso hablamos de que es un constructo teórico. Un constructo teórico que es en función de ¿qué? Del objetivo. ¿Qué objetivo tengo? Mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, mejorar la composición corporal, a mejorar la presión arterial, disminuir el porcentaje de grasa, disminuir el porcentaje de grasa visceral, a mejorar el perfil lipídico, la glucemia en sangre, etcétera, etcétera. Debe tener un objetivo y el constructo teórico es en función de ese objetivo. Como ya lo dijimos, es mental y es escrita. ¿Mm? Es mental y es escrito. Lo mental se traduce luego en lo escrito, por eso nosotros la planificación la escribimos. No es un capricho, no es un paso que se puede eludir. ¿No? Tenemos, a menos que una persona pues tenga una memoria muy, muy importante, significativa, que le permita no, que le permita y que no le sea necesario pues escribirlo en algún lado, ¿no? Pero normalmente la mayoría de los mortales pues necesitamos escribir, plasmar, porque pues si lo dejamos ahí al aire se nos va a olvidar después. ¿Qué es planificación del entrenamiento? ¿Mm? Debe tener una prospección, un prospecto. ¿Mm? Un prospecto. Esto también tiene que ver con el objetivo. ¿Mm? Yo debo tener un objetivo y la planificación se construye en dependencia del objetivo, pero también debo proyectar esos objetivos. Es decir, esos objetivos tampoco deben estar allí al aire, sino que esos objetivos deben tener un tiempo de realización. Yo me debo proyectar en cuánto tiempo voy a lograr de una manera estimada, porque eso es una estimación, hay que entenderlo y nuestro entrenador debe entender que eso es una estimación, que hay 1000 factores que pueden modificar esa estimación, pero es una estimación. Entonces yo tengo que proyectarme y tengo que tener ser realista. Entonces yo no le voy a decir, te va a perder 5 kilogramos de grasa en 2 semanas o va a ganar 10 kilogramos de músculo en un mes o en 4 semanas o en 6 semanas. No, yo tengo que ser realista y por eso me baso en la evidencia científica para luego ir modificando de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a los datos anecdóticos. Pero entonces mi proyección debe ser realista. Debe tener un tiempo que sea realista, que sea concorde, no solamente a lo que nos dice la evidencia, sino concorde a las características individuales de la persona. No es lo mismo decirle va a perder 5 kilogramos de grasa a una persona que tiene un porcentaje de 20, una persona que tiene un porcentaje de 20, tiene un 20% de grasa, a una persona con obesidad mórbida,
con obesidad mórbida, que tiene un porcentaje de grasa corporal alrededor de los 50% más, y que pesa 150 kilos, ¿no? Es diferente. Va a ser diferente los tiempos, va a ser diferente los tiempos. No es lo mismo decirle a una persona que va a ganar 1 kilogramo de masa muscular en un mes, no es lo mismo decirle a una persona inexperta, un novato, que a una persona altamente entrenada. No es lo mismo. Entonces, todo eso hay que proyectarlo en base a la evidencia científica y a, a, en base a los datos anecdóticos que yo tengo, a la experiencia que yo tengo y en base a las características individuales y al contexto del sujeto. Hay que entender que la planificación no es una cosa estática, rigurosa, que la planea así y se cumple o no, a rajatabla, sino que es una cosa que es dinámica y es susceptible a modificaciones. La planificación se puede modificar, de hecho, se va a modificar. Siempre se va a modificar. Si no se modifica, eso quiere decir que nuestra planificación no es individualizada. No estamos realizando un entrenamiento personalizado cuando no modificamos la planificación. Nosotros partimos de una idea general que es en base a la evidencia científica, ojalá, y ese debe ser el, el común denominador, ese es el deber ser, y en base a nuestras experiencias anteriores, en base a los datos anecdóticos, en base al contexto y a las particularidades individuales del sujeto, pero la planificación también debe modificarse y debe ajustarse a lo largo del proceso, porque nosotros no somos adivinos, no somos brujos que vamos a adivinar si este sujeto va a estar o no va a estar en esta sesión, si este sujeto se va a lesionar o no, si va a tener una enfermedad, si le va a tocar viajar, si el trabajo no le permite realizar todas las sesiones de entrenamiento, y mil cosas más, mil cosas más. Nosotros no somos brujos para saber si este sujeto en 4 semanas va a ganar tanto de porcentaje de 1 RM, o va a ganar tanto de masa muscular, o va a perder tanto de grasa corporal. Nosotros no somos adivinos para poder saber que en 5 o 6 semanas la persona va a tener una adaptación o no, o la persona se va a sobreentrenar o no. Más allá de que la evidencia científica nos va a dar datos, pero esos datos son generales. Los datos de la evidencia científica son datos generales de la media de una población, por lo tanto, las excepciones no están incluidas. Yo puedo tener al frente una persona que es la excepción a la regla y por lo tanto, esa persona en 6 semanas no se me ha adaptado, o en 2 semanas ya se me adaptó, o en 3 semanas tiene una fatiga acumulada y se me sobreentrenó, o en 8 semanas está perfecto, más allá de que ha aplicado una importante sumatoria de cargas, pero está perfecto y se ha recuperado bastante bien. Todo eso no lo podemos saber desde el inicio, por lo tanto debemos modificar de acuerdo a los datos que nos va dando la persona, de acuerdo a cómo responde. Cómo responde la persona, asimismo yo voy aplicando y modificando todos los parámetros, variables, componentes de la planificación del entrenamiento. Y una de las cosas más importantes, contexto. Entrenamiento personalizado sin aludir al contexto no es entrenamiento personalizado. El contexto del sujeto va a determinar también la planificación, así mismo como el objetivo. El contexto del sujeto. No es lo mismo planear un proceso de entrenamiento para una persona que trabaja en una oficina 8 horas al día o una persona que trabaja 2 horas, porque, no sé, trabaja en redes sociales, etc. No es lo mismo, no es lo mismo una persona
que está de pie todo el día, como puede ser un guarda de seguridad, 10, 12 horas, a una persona que se está moviendo constantemente porque es un albañil o es un obrero, etcétera, etcétera. Bien, contexto. No es lo mismo una persona que se alimenta de tal forma, otra que tiene otros medios de acceder a la comida distintos. No es lo mismo una persona altamente entrenada, una persona no entrenada, o una persona intermedia. No es lo mismo una mujer que un hombre, no es lo mismo un niño a un adulto en envejecimiento. ¿Mm? No es lo mismo una persona sana, aparentemente sana, una persona con patología. Dentro de las personas con patología no es lo mismo una persona con diabetes que una con hipertensión, que una con obesidad o una con COVID-19. ¿Mm? No es lo mismo dentro de una misma patología, por ejemplo, no es lo mismo una persona con diabetes tipo 1 que una persona con diabetes tipo 2 o una persona con diabetes tipo 2 que tiene una diabetes en estadio tardío o en estadio temprano, no es lo mismo. ¿Mm? No es lo mismo. Ah, entonces, el contexto nos va a determinar la forma en que nosotros planificamos para luego ajustar según la medida de la persona y de su contexto. De su contexto. Bien, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Modelos de periodización. Hablamos de modelos tradicionales, modelos ATR, aunque esto en realidad es una base desde donde partir. Luego esto todo lo podemos modificar en dependencia de lo que ya mencionamos. El modelo tradicional normalmente son ciclos largos de 6 a un año, de 6 meses a un año. La periodización normalmente es lineal. El ATR, que es acumulación, transformación y realización, son, está compuesto por mesociclos medios cortos de 12 a 16 semanas. Es el macrociclo en, en su suma de mesociclos, máximo 16 semanas, y puede contener la periodización lineal y ondulada. Esto normalmente lo trabajamos más en alto rendimiento, porque en el alto rendimiento es donde más trabajamos todo el tema de este tipo de periodizaciones. Esta tradicional se utiliza más en deportes de ciclo olímpico y estas de ATR en más deportes donde las competencias son más cercanas, ¿no? Todos estos modelos de periodización en realidad se ajustaron más al tema de la competencia, en función de la competencia, cuánto tiempo yo tengo para entrenar a mi atleta en dependencia de la competencia. La periodización es una forma de organizar, es una forma de organizar los contenidos, microciclo, mesociclo, todos esos contenidos de carga, cargas concentradas, cargas específicas, cargas generales, etcétera, todo eso yo lo organizo y cuando yo lo organizo estoy hablando de que estoy periodizando. Estoy organizando por periodos, por ejemplo, un periodo de fuerza máxima, un periodo de hipertrofia, un periodo de fuerza potencia, etcétera. Eso es periodización. Aquí tenemos la definición nuevamente, manipulación de las variables del entrenamiento. Entonces yo manipulo intensidad, puedo manipular los componentes y todas las variables, intensidad, volumen, frecuencia, la nutrición, los aspectos tácticos, los aspectos psicológicos, todo yo lo puedo organizar por periodos. Y eso es lo que llamamos periodización del entrenamiento. ¿Qué modelos de periodización hay? Hay lineales, hay ondulados y hay mixtos donde yo juego con estas dos. La lineal es cuando yo voy de un punto A acá hacia un punto B y progreso de manera lineal. Es decir, todos los días, todas las sesiones, estoy aumentando la carga. Y la ondulada, como lo muestra aquí la imagen, es cuando yo aumento en cierto punto, luego hago una disminución de la carga, un poco para facilitar todo el tema de la recuperación, ¿no? Las ventajas, las principales ventajas que se ha obtenido con la periodización ondulada respecto a la lineal, es que la ondulada permite
paliar esa fatiga acumulada, disminuir esa fatiga acumulada y permitir un proceso de supercompensación más adecuado, que es donde permitimos que el organismo disipe la fatiga, que se disipe la fatiga y el organismo se pueda adaptar, no se sobreentrene y en consecuencia pueda supercompensar o potenciarse. Recordemos que no solamente se restaura, sino que se potencia, es decir, supercompensa. Y para ello pues se requiere también un periodo donde se disipe la fatiga. La fatiga es un fenómeno muy complejo, en otros espacios hablaremos de ella, pero de momento la periodización ondulada me permite precisamente disipar la fatiga, lo que no pasa con la lineal, pero lo ideal sería, como ya lo vamos a ver seguramente más adelante, o en algunas clases de preguntas y respuestas, o en las clases que vamos a tener de ampliación de todos estos conceptos para llevarlos un poco más a la aplicación práctica y al contexto de cada uno, hablaremos de ello. ¿Qué es un macrociclo? Estos son los componentes de la planificación y cómo yo lo organizo periodizando, ¿no? Entonces hay un periodo que es el macrociclo, que es el periodo como tal macro, y es la sumatoria de los mesociclos. El macrociclo es ese periodo cuyo término me permite llegar al objetivo que yo tengo. Yo me planteo un objetivo, ese objetivo, por ejemplo, yo lo puedo conseguir en un año. Entonces planeo de manera expectativa que en un año voy a conseguir ese objetivo. Entonces mi macrociclo sería de un año, tiempo en el que se proyecta el cumplimiento del objetivo general. De 3 meses a un año, normalmente es el macrociclo, pero pues esto obviamente es susceptible a modificación. ¿Qué es un mesociclo? Sumatoria de microciclos. Tiempo en el que se proyecta el cumplimiento de objetivos parciales. El macrociclo culmina con el cumplimiento del objetivo general. Cada mesociclo culmina con la consecución del objetivo parcial o específico. Entonces, esos objetivos específicos son los que me llevan al final a cumplir el objetivo general. Entonces, mi objetivo general es mejorar la composición corporal. ¿Qué necesito hacer? Entonces, un objetivo específico puede ser mejorar la masa muscular, aumentar la masa muscular en tanto porcentaje o en tantos kilogramos en tanto tiempo. Bien, eso es un objetivo específico que luego me va a permitir cumplir el general, que es la mejora de la composición corporal. De 2 a 4 meses, de 2 semanas a 4 meses, pero esto normalmente también está susceptible a modificaciones. ¿Qué es un microciclo? Sumatoria de sesiones de entrenamiento, de las sesiones o unidades de entrenamiento. Tiempo en el que sumamos progresos para el cumplimiento proyectado de objetivos parciales. Cada micro está creado en función del anterior y para proyectar el siguiente. Entonces, yo también voy a tener unos objetivos de cada microciclo que son objetivos parciales del mesociclo. Entonces, si yo quiero mejorar la masa muscular en tanto porcentaje, en tantos kilogramos, entonces en el primer microciclo yo puedo plantearme mejorar el volumen de entrenamiento en tanto, o mejorar el grado de esfuerzo en tanto, o la intensidad, o mejorar la técnica de tal ejercicio, porque necesito que el sujeto aproveche al máximo, y para aprovechar máximo un ejercicio, pues necesito que depure la técnica. Esos son los objetivos específicos o parciales que al final cada uno en cierta medida me va a aportar a ese objetivo más grande del mesociclo. ¿Bien? Y todos tienen que estar correlacionados. Correlacionados porque estoy en una sobrecarga progresiva, no estoy haciendo cualquier cosa, sino que el estímulo sigue la adaptación. Entonces, si el sujeto se adaptó, yo tengo que obligatoriamente en el siguiente microciclo formular unos nuevos estímulos. Cuando hablo de nuevos estímulos, estoy hablando de que se necesita o una serie más, o que haga más repeticiones, o aumentarle el porcentaje de un RM, o aumentarle los kilómetros,
o aumentarle los intervalos, etcétera, etcétera. O inclusive hacer una descarga. Detecté que la persona está en cierta fatiga, entonces hacer una descarga, eso también es un objetivo porque el descanso, no entrenar, no significa que no estoy haciendo nada o que no estoy avanzando. Descansar también es avance cuando se descansa de manera inteligente, cuando se propician estos periodos de descarga de manera adecuada. Sesiones de entrenamiento o la unidad de entrenamiento. Serie de ejercicios está compuesta por ejercicios diseñados y seleccionados para un propósito común. Entonces, yo hago una serie de ejercicios, planeo tantos ejercicios, planeo una sentadilla, planeo una extensión de rodillas en máquina, planeo un curl nórdico, planeo esto y lo otro, y los diseño de tal forma, y los selecciono de tal forma, y los ordeno de tal forma, de modo que me cumpla el propósito de la sesión. La sesión de hoy es estimular tal musculatura o mejorar en tal ejercicio o levantar tanta carga, por lo tanto los ejercicios deben obedecer a ese objetivo. Y esa suma de objetivos pues me va a permitir llegar al objetivo del microciclo, ¿sí? del microciclo. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Ejemplo, si un objetivo del microciclo es llegar a acumular cierto volumen, pues yo tengo que seleccionar los ejercicios de tal manera que me permitan alcanzar ese volumen. Si yo planeé 16 series en ese microciclo con X grupo muscular, pues las sesiones deben obedecer a eso. ¿Bien? Deben obedecer a eso. Bien. Estos son ejemplos de macrociclo, ¿no? Macrociclo tradicional que tiene un periodo preparatorio, competitivo, transitorio. Estas son las etapas. Normalmente esto se usa en alto rendimiento, pero estas formas que se hacen en Excel, esta forma de organización, es una forma en la cual ustedes pueden precisamente plasmar su planificación. Entonces, por eso hemos dado este ejemplo. Etapa general, especial, precompetitiva, competitiva, transitorio. Estos son los mesociclos. Cada uno de los mesociclos tiene sus nombres, en dependencia del objetivo y demás. Aquí, si no hay competencia, podemos hablar de algún objetivo, de algún control evaluativo especial. Y de esa forma, ustedes pueden organizar sus contenidos de entrenamiento, cada una de las variables, intensidad, volumen. Aquí las fechas, semanas, número de sesiones, tipo de microciclo, intensidad, volumen. ¿Bien? Y este es un ejemplo de un microciclo ATR con un macrociclo ATR con sus mesociclo de acumulación, que normalmente es más largo porque aquí están las cargas concentradas, esas cargas generales que me van a permitir acumular una serie de mejoras que me van a servir para las cargas más específicas que planteé aquí en el mesociclo de transformación y el mesociclo de realización, donde normalmente es el mesociclo donde está ubicada la competencia. Allí normalmente las cargas son mucho más específicas a la competencia. Normalmente aquí la intensidad se prioriza más que el volumen, etcétera. Esto son formas de realizar una planificación. Bien. Ejemplos de periodización para la fuerza. Entonces aquí tenemos una fase preparatoria donde trabajamos la fuerza resistencia, la fuerza máxima. Este es un periodo general preparatorio. Otro específico, fíjense cómo se distribuyen los componentes, los contenidos. Luego pasamos a una fase competitiva más específica donde
la prioridad es trabajar la fuerza potencia y mejorar la tasa de desarrollo de la fuerza para mejorar la fuerza explosiva. Bien. Estas son formas de priorizar. Fíjense que va por fases. Hay un periodo donde trabajo la fuerza de resistencia. ¿Para qué? Para fortalecer tejido conectivo. Hagan de cuenta un periodo, como lo llamó Tudor Bompa, un periodo de adaptación anatómica. Luego paso a un periodo de fuerza máxima. Luego de haber acumulado estas adaptaciones, pues puedo permitirme trabajar ciertos ejercicios con ciertas características para lograr adaptaciones a nivel de potencia y de tasa de desarrollo de la fuerza. Bien. Eso es todo a nivel de planificación y periodización. Recordemos que estamos en conceptos básicos. Entonces, espero que hayan tomado apuntes, que hayan estado muy pendientes a todos estos conceptos de planificación y periodización. ¿Qué es planificación? ¿Qué es periodización? Aquí tienen unos ejemplos desde donde pueden partir, que después luego pueden modificarlos y deben modificarlos en función de el objetivo, en función del contexto, etcétera, etcétera, que eso ya lo hemos mencionado.